¿Qué es la aceptación tácita? Bueno, ya lo hemos dicho, un poco así lo dice el artículo 8º, ¿ok? Dice al término, las enmiendas entrarán en vigor al término de los 2 años siguientes a la fecha en las cuales fueron enviadas a los gobiernos contratantes a fines de su aceptación. Es decir, ¿cómo funciona esto? Se reúne el comité, saca la enmienda, se le envía a las partes y después que se le envía a las partes, si han pasado 2 años, bueno, en ese 2 años se reúne el comité 4 veces. Se reciben feedback, se van haciendo modificaciones, etcétera, etcétera. Y recuérdense que quien no diga nada es sí. Silencio positivo, silencio administrativo positivo. ¿Ok? Al término de un plazo diferente, que no será inferior a 1 año, si así lo determina en su momento de su aprobación la mayoría de los 2/3 de gobiernos contratantes, tal como fue, por ejemplo, la inclusión del capítulo 11.2, que es el que trae consigo el código PBIP. ¿Ok? Que fue algo muy rápido, porque bueno, se acordarán que derivó del tema del 11 de septiembre. Y pues bueno, mientras se discutió, 11 de septiembre del 2011, perdón, del 2001, luego hubo la conferencia en el año 2002 y finales, y ya en el año 2004 ya el código PBIP y el capítulo 11.2 del SOLA habían entrado en vigor. Cuando la enmienda no se considera aceptada, si son o rechazadas por más de 1/3 de los gobiernos contratantes, es decir, si hay más de 1/3 que diga que no, o si son rechazadas por un número cualquiera de dichos gobiernos contratantes, si el número de buques abanderados representa más de la mitad en términos de tonelaje bruto de esta flota mundial. ¿Ok? Yo creo que poco más es importante abundar sobre este tema, simplemente saber que existe y que bueno, hay 2 cositas que lo dice también el artículo 8, y es que ni los artículos del convenio, y ya hicimos la distinción entre convenio y anexo, ¿ok? Ni el capítulo 1 del anexo entra dentro de la sombrilla de la aceptación tácita. Es decir, que la OMI no puede enmendar bajo la vía de aceptación tácita ni los artículos del convenio, ni el capítulo 1 del anexo, porque en el capítulo 1 están las definiciones y hay una cantidad de, digamos, de información estructural jurídica fundamental, clave e importante para lo demás. Entonces no lo puedo estar cambiando a la ligera. Y fíjense que esta es una forma en que la OMI reconoce que, bueno, que todo lo demás lo puede mover, menos esto. Esto es como que el marco jurídico clave. ¿Ok? Entonces aquí sí, pues aquí tiene que haber otro tipo de entrada en vigor. Aquí los estados tienen que levantar la mano, tienen que haberla aceptado. ¿Ok? Si hay alguna enmienda, tiene que aceptarse levantando la mano y diciendo sí, acepto. Y esa aceptación, tanto en el artículo, el articulado del convenio como el capítulo 1, pues tiene que ser con el número de estados respectivos cuyas flotas mercantes pues superen el 50% del tonelaje mundial. Ok. A ver, tenemos una pregunta en el chat. ¿Qué quiere decir que cada estado tiene un lapso de 6 meses para dar respuesta? Muy importante. ¿Qué quiere decir que cada estado tiene 6 meses para dar respuesta? Se lo envían a los estados. Los estados leen las modificaciones, las enmiendas, etcétera. ¿Ok? Y dice, y levanta la mano y dice, ¿estoy de acuerdo o no? Les da un periodo de 6 meses para que eso ocurra. ¿Ok? Entonces, 6 meses de después de dónde o después de cuándo.
después de la fecha en que se considere que fue aceptada y con respecto a cada gobierno contratante que la acepte después de esta fecha, 6 meses después de la fecha en que la hubiese aceptado dicho gobierno contratante. ¿Ok? Entonces, ese es el periodo, como un periodo como para, bueno, analizar, interpretar, lo acepto y bueno, y después de esos 6 meses, entonces ya para mí entra en vigor si no tengo ninguna, digamos, nada que decir o que reservarme o que rechazar o siempre decir, mira, sabes que esto no va. ¿Okay? Pero bueno, aquí la idea que quiero que se lleven es artículos del convenio y capítulo 1 no se tocan por la vía de la aceptación tácita. ¿Ok? Por la vía de la aceptación tácita. Tienen que haber sido aceptados por 2/3 de los gobiernos contratantes. ¿Ok? O pueden no considerarse aceptadas si son rechazadas por más de 1/3 o si son rechazadas por un número cualquiera de dichos gobiernos contratantes. Es decir, la respuesta puede ser sí o no, acepto o no acepto. ¿Ok? Si digo acepto y ese acepto es más de 2/3 de los gobiernos contratantes, la enmienda entra en vigor. Si digo no acepto y ese no acepto representa más del 50% del tonelaje bruto de la flota mercante mundial, la enmienda del anexo, del capítulo 1 del anexo y del convenio no entra en vigor. Entonces es un juego de pues cabildeo político. Capitán, una Sí. duda, disculpe que le interrumpa. No, adelante, para eso estamos. Ay, se me fue. Lo que iba a preguntar, ajá, ya me acordé. Acaba de decir que hay unos artículos en donde no aplica lo La de... aceptación tácita. Ajá. Y en unos que sí. ¿Puedes explicar bien eso, por favor? Sí, cómo no. Existe la distinción entre el convenio y el anexo. ¿Eso lo tienes claro? Ajá, sí, sí, sí. Ok. Los capítulos del SOLAS están en un anexo. Y el convenio SOLAS son 13 artículos. Un convenio pequeñito, con 13 artículos. ¿Ok? Lo sustancioso del convenio SOLAS es el anexo, porque ahí es donde están las reglas técnicas. Pero hay un capítulo de esas reglas técnicas, que es el capítulo 1, ¿ok? Que no se toca en forma tan atrevida. Es decir, que necesita la aprobación de los 2/3 de los estados para poder hacer cualquier modificación allí. En el capítulo 1 del anexo. O en el articulado del convenio, los 13 artículos que conforman el convenio. Tampoco puedo hacer cambios tan valiéndome de la aceptación tácita. Necesito aplicar uno de los principios del derecho de los tratados más importantes, que es el consenso, el consentimiento, mejor dicho. Tiene que haber el consentimiento de los estados. En el resto de los capítulos del anexo, capítulo 2, 3, 4, 5 y ahora están hasta el 15, ahí sí pueden haber enmiendas por el procedimiento de aceptación tácita. ¿Quedó claro? Sí, ok, gracias, Gabriel. Pues ya viste cómo este fue un video muy cortito, pero sustancioso en cuanto a la aceptación tácita de las enmiendas. Realmente, jurídicamente hablando, no hay a nivel internacional convenios que se equiparen, digamos, con esta herramienta tan valiosa. Hay otros métodos que, por supuesto, el derecho internacional tiene, pero como, digamos, este artículo de la evolución tácita
de la aceptación tácita de las enmiendas como esto, de verdad que no hay. La OMI, para ti, 1000 likes. Y pues para nuestra próxima sesión vamos a estar hablando sobre la situación actual del Convenio Internacional de la Seguridad de la Vida Humana en el Mar. Ahora vamos a entrar en materia. ¿Cuál es su situación actual? ¿Cuántas enmiendas ha tenido? ¿Cuáles son sus protocolos? ¿Cuántas enmiendas ha tenido el protocolo? ¿Y cuáles son sus anexos actuales? ¿Cómo evolucionó en el tiempo? Así que te espero en la próxima sesión. No te la pierdas. Si te gustó el video, por favor dale like y recomiéndalo para que otros se beneficien de la información.